Sugería que pues, se diera una reforma de las leyes que lo obligaran a ejercer hasta su muerte. El emperador de Japón, Akihito, manifestó el lunes su preocupación sobre su capacidad para continuar cumpliendo con sus obligaciones. Ya tengo más de 80 años y felizmente tengo buena salud. Pero cuando pienso que mi buena forma está declinando gradualmente, me preocupa que se me haga difícil cumplir con mis obligaciones como símbolo del Estado. Akihito, de 82 años, no pronunció la palabra abdicación en su discurso porque la Constitución le obliga a ejercer hasta su muerte. Y usar ese término sería considerado un acto político, algo que tiene prohibido. Pero el emperador, que reina desde hace 27 años en nombre del cumplimiento de la paz, sugiere de manera velada su deseo de modificar el régimen imperial para permitirle transferir en vida sus funciones a su hijo, el príncipe heredero Naruhito. Sus declaraciones podrían representar un nuevo paso en la modernización del régimen imperial japonés. Y al menos 70 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas cuando un atacante suicida se hizo explotar en medio de una multitud congregada y que estaban pues en señal de duelo frente a un hospital de suroeste de Pakistán. Al menos 70 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas el lunes en Pakistán cuando un atacante suicida se hizo explotar frente a un hospital. El atentado tuvo lugar frente a la sala de urgencias del Hospital Civil de Quetta. Allí unas 200 personas estaban reunidas para compartir su pena por el asesinato pocas horas antes de un reputado abogado de la región. Una facción de los talibanes de Pakistán reivindicó el ataque. Es el segundo atentado más letal cometido en el país este año, después del ataque suicida que a fines de marzo mató a 75 personas en un parque de Lahore, en el este del país, donde la minoría cristiana celebraba la Pascua. La policía brasileña informó sobre la detención de una banda internacional de revendedores de entradas para los eventos de Río 2016. Según las investigaciones, la misma estaba dirigida por una empresa del Reino Unido. Aquí tenemos los detalles. La policía brasileña informó el lunes sobre la detención de una banda dedicada a la reventa de entradas para los eventos de los Juegos Olímpicos de Río. La organización delictiva era liderada por Kevin James Malone, directivo de la empresa THG, responsable de la venta oficial de entradas para Londres 2012, pero que no estaba autorizada para Río 2016. Varios elementos de investigación confirman que la compañía involucrada está actuando a escala internacional. Junto con Malone fue detenida una banda de 10 brasileños que clonaba tarjetas de crédito para comprar entradas vía internet. Los boletos eran para lugares particulares de eventos muy solicitados, como la final de fútbol y las ceremonias de apertura y clausura. Podrían tener un gran sobreprecio. Con esta clase de boletos, la compañía pudo haber ganado más de 10 millones de reales brasileños. Los revendedores fueron detenidos en un hotel de Barra da Tijuca cuando hacían transacciones con unos 20 compradores que también fueron conducidos a la comisaría para declarar. Al que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana en BLM Noticias. Bueno, muchas gracias, Crista. Hoy estamos hablando de un tema importante. Estamos hablando de las Naciones Unidas y una declaración fundamental para la realidad de Guatemala, los derechos de los pueblos indígenas, y tenemos que hacer un análisis concreto, como lo hemos venido comentando desde el inicio de este programa, de la realidad de toda la comunidad indígena, de esa porción tan importante, la más importante en porcentaje de nuestro país, de los acuerdos de paz que para muchos analistas han sido olvidados y por supuesto de un largo proceso que todavía exige muchos pasos más que importantes para esta comunidad. Por eso esta mañana queremos saludar a Mario Itzep del Observatorio Indígena. Mario, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Y bueno, hoy recordando este día conmemorado por Naciones Unidas, pero sobre todo haciendo un análisis
detallado de la realidad del sector en nuestro país. ¿Qué decimos al respecto? Muchos consideran que a 2 décadas de la firma de los acuerdos de paz parece que el tema ha sido absolutamente olvidado por el sector político y las dirigencias del país. Muchísimas gracias y buenos días. Un saludo cordial a todos los pueblos indígenas en Guatemala y del mundo. Nosotros hemos dicho que no es posible celebrar y conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas con fiesta cuando existe una estructura paralela de exterminio a sus derechos colectivos. Y yo creo que en el marco de los 20 años de la firma de la paz, especialmente el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, al analizarlo, hemos tenido, digamos, tal vez algunos avances, muy pocos, ¿verdad?, en el tema de educación. Quizás lo más brillante es que se haya conformado un viceministerio de educación bilingüe, pero sin recursos, sin decisión política y sin políticas públicas. Se han creado más o menos alrededor de unas 27 a 28 ventanillas indígenas, y les hemos llamado ventanillas porque al final solo es una persona que ha estado al frente y que son comunidades que operan dentro de la institucionalidad del Estado, pero sin decisión política, es decir, no hay decisiones políticas, sino más bien son aquellas acciones que han configurado en el transcurso de las campañas electorales el ofrecimiento mismo de los partidos políticos. Y entonces tenemos el gran problema, es que la institucionalidad de los pueblos indígenas dentro del Estado, digamos, no ha cobrado vigencia por 3 razones que nosotros hemos considerado. La primera es que tiene que ver con el racismo estructural, y el racismo estructural es que está enraizado dentro de la misma estructura del Estado, hablemos desde la Constitución, desde las leyes en el país, dentro de la misma estructura de la sociedad guatemalteca, y entonces ese racismo es el que limita, digamos, el desarrollo económico, político, social de los pueblos indígenas. Y por otro lado podemos ver, por ejemplo, la discriminación racial, que tiene que ver también con las mujeres y también de los pueblos, porque la gran mayoría de la población vive en el área rural. Y la tercera es el mapa de la pobreza, justamente está ubicado en aquellos departamentos donde existe la gran mayoría de la población. Por ejemplo, los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Sololá y Chimaltenango o Totonicapán. Podríamos ver que estos departamentos están alrededor habitados de entre 70 a 80% de la población indígena. Es decir, los 8 millones de guatemaltecos mayas en este país vivimos excluidos del Estado y no vemos políticas públicas. Entonces, el gran problema que tenemos en el país es que hemos vivido políticas durante 20 años de la firma de la paz. Me parece a mí que los gobiernos y los partidos políticos que han gobernado este país no tienen la voluntad política de atender la demanda de la población. Entonces vamos a ver que la brecha de las grandes desigualdades sigue creciendo entre la población indígena y no indígena. Vamos a ver que el índice de crecimiento de inmigración hacia afuera del país va a ser en el territorio de los pueblos indígenas. Y hay 2 elementos que quisiera aprovechar y señalar en este día y este análisis, es que justo estamos en una coyuntura del país donde realmente el Estado ha fallido, el Estado ha sido cooptado por un sistema empresarial, y entonces la corrupción no solo vamos a ver que es un problema de la ciudad, sino la corrupción también afecta a la gran población del área rural. Además, la ausencia del Estado, es decir, que la pobreza, hay un crecimiento y hay incapacidad, digamos, de los gobiernos. Mario. Y lo que vemos en este momento es que hay 3 temas en el debate. Uno es el tema, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Una reforma que recibe, una propuesta de reforma que recibe el presidente el día de ayer, sin la representatividad legítima de los pueblos indígenas, Así es. sin la propuesta de los pueblos indígenas dentro de este contenido. Y la segunda es el tema de la reforma constitucional en el tema de justicia, y lo que hemos visto es que hay en los diálogos, en las mesas temáticas que hemos acompañado este proceso, hay una resistencia fuerte de los no indígenas de reconocer el derecho de los pueblos indígenas y sobre todo el sistema de justicia que hemos aplicado por muchos años en las comunidades. Y por último, que tiene que ver con el tema del impuesto
que hoy la reforma fiscal que se está hablando. Creo que la reforma fiscal estamos de acuerdo que hay que revisar, sin embargo, el subir los impuestos a 15%, por ejemplo, afectaría a la gran mayoría de la clase media, pero también afectaría una gran mayoría de la población indígena que trabaja diariamente. Entonces nosotros planteamos que estamos de acuerdo en una reforma fiscal, pero los que tienen más deben pagar más. Mario, brevemente ya para terminar muy completo tu análisis, hay un tema puntual porque debemos recordar lo que en su campaña el actual presidente Jimmy Morales pronunciaba en relación a la inclusión, a la participación más activa. Si hoy hacemos un análisis y nos retrotraemos al gabinete o a las autoridades que han conformado, por supuesto, este grupo hoy en la administración pública, ¿cómo está la participación del sector indígena? Bueno, vamos a ver los 7 meses de gobierno, ya 7 meses de gobierno del FCN y Jimmy Morales. Hay un gabinete indígena que la retomó, porque ese gabinete indígena fue creado en el gobierno del Partido Patriota y de Otto Pérez Molina. Ese gabinete que lanzaron hace 3, 4 meses del gobierno, pues hasta el momento no ha cobrado vigencia. Un gabinete que tampoco modificaron el acuerdo gubernativo, es decir, es el mismo que tenía el Patriota y Otto Pérez. Nosotros habíamos señalado que ese gabinete efectivamente era un gabinete que simplemente era como adorno al Estado porque carece de financiamiento. Yo creo que un gabinete debe funcionar a través de políticas públicas, a través de financiamiento propio que pudiera hacer para implementarla. Bien. Entonces sí vemos que estas acciones o las acciones durante los 7 meses en materia de pueblos indígenas no hemos visto, digamos, cosas concretas para resolver los problemas. Por ejemplo, y podemos citar 2 ejemplos. La primera es el gabinete, que efectivamente carece de financiamiento, carece de una política pública. Nos parece que este gabinete no va a tener, digamos, el ejercicio de accionar y realmente combatir la pobreza en el país. Y el segundo es muy claro, por ejemplo, que tiene que ver con el tema Semuc Champey. Es decir, el presidente ha dicho que allá tiene que ir, allá había un crecimiento de turismo, sin importar, digamos, la demanda de los pueblos indígenas. Entonces vemos que dentro del gobierno no incluyen, digamos, políticas públicas. Además, la atención hacia los pueblos indígenas no significa de que tiene que poner un saco típico para poder resolver los problemas estructurales del país. Gracias, Mario Itzet, muchísimas gracias por este análisis. Recordemos, hoy la ONU está conmemorando y recuerda el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha, por supuesto, que no solamente tiene que ver con la realidad que se vive en Guatemala, sino con lo que pasa con millones de personas de alrededor del mundo, pero por supuesto tenemos que hacer énfasis especial en la realidad que hoy está enfrentando el país. Damos una vuelta de página, gracias a toda la gente que ha participado a través de redes sociales, han estado apareciendo algunos comentarios. Ahora sí hablamos de otros temas y la economía con Mónica Obando también tiene algo para nosotros. Buenos días. Hoy les informamos que según la Cámara del Agro ha concluido con un programa de capacitación que es en torno a planes de mitigación al cambio climático, que realizó durante varios meses, con lo cual se capacitó a sectores agropecuarios, agroexportadores y agroindustrias de café, azúcar, leche, hule, palma, banano, cerdo y ganado.